Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano por esa porción de escritura que nos dejó Cristo y que Dios siga bendiciendo a nuestro hermano en su obra como pastor. Y pues bienvenidos, paz de Cristo. ¿Cómo estamos en esta noche? Bendecidos, en victoria, gozosos. Y pues hemos pasado pues ayer a un día pues que celebramos, creo que todo el país, este día de acción de gracias. Y como creyentes pues es siempre importante reconocer que no le damos gracias al Señor no solamente un día al año, sino que cada día que amanecemos le damos gracias a Él, porque la palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y cada mañana es razón para darle gracias a Él. Y estoy agradecido estar aquí, tener vida, poder compartir con el Espíritu, unidos por medio de alabanzas y también ahorita en este momento por medio de la palabra. Y les pido que se pongan de pie y en esta noche les pido que abran sus Biblias a Gálatas capítulo 3. Vamos a continuar donde terminamos la semana pasada. Gálatas 3 y vamos a leer los versículos 6 a 9. Dice así, ¿estamos ahí? Dice así, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, Señor. Te damos gracias por ese privilegio de estar aquí unidos, Señor, gloriando tu santo nombre, glorificándote a ti, Señor, honrándote a ti, Señor, por medio de corazones sinceros, Señor, que te buscan, que desean de ti, Señor, desean alabarte a ti, Señor. Te damos gracias por toda manera, todo aspecto que podemos alabarte a ti, Señor, por medio de nuestras voces, Señor, por medio de clamarte a ti, por medio de peticiones y agradecimientos, Señor, como dice tu palabra, y también, Señor, por medio de cantos y himnos que son dirigidos a ti, Señor, tú, el creador de todo el universo, toda la tierra, Señor, y los cielos, todo lo visible e invisible, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu grandeza, por quién eres tú y por tus promesas para nosotros, Señor, inmerecidos, Señor, perdidos en este mundo, humanos pecadores, Señor. Tú tienes misericordia y has puesto y has demostrado tu misericordia sobre nosotros, tu gracia en abundancia, Señor, en darnos vida nueva, vida de salvación eterna, Señor, por el cual confiamos en ti, en tu Hijo Jesucristo, que nos justifica. Tú eres nuestro justificador, porque tú eres el justo y el perfecto, y en ti confiaremos hasta el fin. Te pedimos que esta enseñanza sea engendrada en nuestras mentes, Señor, que no nos olvidemos tus palabras, que no nos confiemos en nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, pero que confiemos en ti, Señor, en tu palabra eterna, en tu voluntad para nosotros, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares y esta noche continuamos con este estudio de Gálatas capítulo 3 y hemos estado tocando varios temas, ya aunque el tema central, el punto de toda esta carta, de la carta de Gálatas a las iglesias de Galacia, fueron por un solo propósito. Y eso se puede contestar por medio de una pregunta. Y esa pregunta es, ¿por medio de fe o de las obras? O como vimos al terminar, o como vimos la semana pasada, ¿por medio del Espíritu o por medio de la carne? Esa es la pregunta que Pablo les está dando a las iglesias y a los creyentes de estas iglesias de Galacia. Y les estaba preguntando una pregunta y un punto tan importante concerniente a la vida de un creyente.
Y la pregunta que nosotros siempre debemos de preguntarnos ¿es por medio del Espíritu de Dios o por medio de mi carne? ¿Es por medio de la fe que Dios me ha dado, la fe que yo tengo en Cristo, o es por medio de la ley, de las obras de mis propias manos? Como vamos a ver en esta noche, aquí en esos versículos, Pablo comienza con algo tan impactante y tan importante para entender. Porque mientras que los falsos maestros que se encontraban en este tiempo, así como los que se encuentran hoy en día, que empujan creencias añadiendo a Cristo, añadiendo y descalificando la cruz de Cristo, aquí Pablo hace un punto por medio de Abraham, por medio del padre de la fe. Así como hemos visto que en capítulo 2 el punto, la manera en la cual Pablo habló de la justicia de Dios fue por medio de manera de sistema judicial, en el cual somos justificados por medio de Cristo, en el cual estamos delante de un juez en la corte y donde somos encontrados culpables delante del juez. Pero mientras que somos encontrados culpables, alguien viene y paga nuestro pago. Alguien paga nuestra deuda y alguien toma nuestro lugar, nuestra sentencia. Luego, cuando comenzó en el capítulo 3, vimos preguntas que Pablo les dio a los creyentes. Varias preguntas que como creyentes debemos de preguntarnos y reflexionar en nuestras vidas cuando caminamos en este camino en el cual Dios nos ha puesto, en el cual Él es, como vimos la semana pasada, el autor y consumador de nuestra fe. Y como dice Filipenses 1:6, que con certeza Pablo declaró, dice que el que comenzó la buena obra en ustedes, ¿y cuál es la buena obra? La salvación. El que comenzó, significando que la salvación no comenzó con nosotros. La razón que Pablo dice aquí en los versículos anteriores, en los versículos 3, 4 y 5, dice, comenzando con el Espíritu, ¿van a terminar con la carne? Porque el que comienza nuestra salvación, el que nos conmueve para buscar de Él, es el perfeccionador de la salvación, que lo que comienza lo cumple, lo termina. La razón que Pablo dice eso en Filipenses 1:6, diciendo, yo sé que el que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará, la cumplirá hasta el día de Cristo, hasta el día de gloria. Es tan grande la certeza de la salvación, no porque nosotros creemos que es así, pero por medio de la evidencia y de las declaraciones que nos da Cristo Jesús Él mismo, en decirnos que el que está en la mano de Él, nadie nos puede arrebatar. Lo que Pablo confirma en Romanos 8 diciendo, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa es una certeza en la cual sigue en ese mismo capítulo declarando una vez más que el Espíritu de Dios dice, confirma, averigua, conforta nuestras almas y testifica que somos ¿qué? Hijos de Dios. El que vive por medio del Espíritu, el que tiene fe en el Señor Jesucristo. En esta noche vamos a ver estos 4 versículos que Pablo continúa para dar este punto, esta clave del tema central, que no es por medio de nuestros esfuerzos, incluso como creyentes, no es por medio de intentar ahora decir, voy a hacer tal y tal cosa para que yo me vea bien delante de Dios. La palabra es muy clara y demuestra en la historia de Abraham, como vamos a ver en esta noche, algo impactante y tantos puntos que quizás va a ser difícil tocar todos los puntos y vamos a tener que ir rápidamente o sobrepasar unos, pero tan lleno de profecía es la vida de Abraham y la historia, pero también tan llena de certeza
sobre la promesa y el comienzo de la obra de la salvación. Y vamos a ver en esta noche de dónde viene cada pacto. Y fácilmente podemos, como hijos de Dios que estudiamos la palabra, concluir de dónde vienen los pactos de Dios, del hombre o de Dios. ¿De quién viene? De Dios. Dios comienza los pactos. La razón que en cada una de sus libros, en Ezequiel, Isaías, Génesis, en Deuteronomio, en Éxodo, en cada libro donde establece pactos y promesas, dice: y yo, Jehová mismo, ¿qué? Lo hará. Yo lo hará. ¿Qué significa? Él lo va a hacer. Él lo va a cumplir. Él lo va a terminar. Lo que Él comienza, Él termina. Incluso nuestra salvación es parte de este pacto dado a Abraham desde el principio. Y es la razón que Pablo dice estas cosas cuando comienza a hablar de Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No dice y fue justicia o fue justo Abraham, dice le fue contado por justicia. Su creer en las palabras de Jehová, el creer lo que Jehová decía. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con, y miren esta descripción de Abraham, con el creyente Abraham. Y qué palabra tan interesante, porque en nuestra mente, cuando escuchamos la palabra creyente, creyente es una palabra que se encuentra en el Nuevo Testamento, hablando de un creyente bajo la gracia, es un creyente. Dice como creyentes la palabra de Dios para la iglesia, en la instrucción de la iglesia, de creyentes. Pero aquí Pablo describe a Abraham de cierta manera, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y qué tan interesante esta descripción, porque nos demuestra que Abraham era creyente en quién. No simplemente escuchó a Jehová y obedeció, pero él era creyente ¿de quién? ¿Quién es la simiente que vino de él? ¿Quién le apareció por el cual él se postró al piso? Cristo. La razón que Pablo dice aquí, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano a Abraham, ¿qué le dio? La buena nueva. ¿Y qué son las buenas nuevas? El Evangelio. Significando que Jehová le dio a Abraham, para que entendiera la promesa, las buenas nuevas. Le dio a Abraham el Evangelio 2000 años antes de que Cristo viniera al mundo. Qué declaraciones en 4 versículos tan, podemos decir, cortitos y tan llena de información para comprender la promesa de Dios concerniente a la salvación. Porque Abraham, cuando él vivió, no se había establecido aún que la ley de Moisés. Abraham fue el medio por el cual se estableció el pueblo judío. Pero la ley no existía, e incluso Abraham fue dado a conocer el Evangelio, el Mesías, las promesas en abundancia y las promesas que se vieron cumplir después de Moisés con Josué, cuando entraron a la tierra prometida y llegaron a esta tierra que Dios le había prometido a Abraham. Pero para nosotros como hijos de Dios tenemos una promesa, esta misma promesa, no hecho físicamente. Nosotros como hijos de Dios, vamos a ver esto, no tenemos un hogar en esta tierra. No tenemos una tierra escogida para nosotros física o terrenalmente. Pero lo que se encuentra para nosotros es la misma promesa cumplida en el fin de todas las cosas. Y esa promesa es el lugar verdadero, el lugar
prometido verdadero, que es el reino de Dios, el reino de los cielos, donde cada uno de nosotros, hijos fieles, moraremos con Él, con nuestro Creador, y Él será nuestro Dios y nosotros su pueblo. Así es que aquí Pablo comienza en esta porción, en esta sección de Gálatas 3, con este punto, hablando de Abraham. Y de aquí en adelante, de Gálatas 6, 3:6, hasta el fin de la carta de Gálatas, Pablo sigue hablando de Abraham y de las promesas y de la manera en la cual Abraham vivió. ¿Y por qué es importante reconocer tales cosas de Abraham? Si las iglesias de Galacia no eran solamente judíos, pero también eran gentiles, los cuales no tenían la promesa de Abraham como judíos. Era para que ellos entendieran dos razones. Lo primero era para establecer que lo que decían y proclamaban los falsos maestros, diciendo: nosotros somos hijos de ¿quién? Hijos de Moisés, hijos de Abraham, hijos de Isaac. Y si ustedes también, como creyentes en Cristo, son hijos del mismo Abraham, tienen que circuncidarse, tienen que obedecer la ley. Y Pablo viene para aclarar algo diciendo: Abraham nunca estuvo bajo la ley. Nunca estuvo bajo la ley. Estuvo bajo pactos, pero no estuvo bajo la ley mosaica que tanto estaban empujando esos falsos maestros. Y aparte de todo, Abraham vivió y fue salvo por medio de la fe. No por obras, pero por medio de la fe. Porque por medio de obras, como Pablo dice, nadie puede ser salvo. La razón que dice en el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, comenzando en el versículo 6, Pablo dice, así Abraham creyó. ¿De cuál manera creyó Abraham? Abraham fue un hombre escogido por Dios 2000 años antes de la venida de Cristo, en el cual Jehová lo escogió para darle promesas a él y una descendencia que no había existido en ese tiempo. Cuando le llamó a Abraham, no era padre de miles de personas, no era padre de miles de descendientes. Abraham tenía ¿cuántos hijos cuando fue llamado por Dios? ¿Cuántos hijos tenía Abraham? Tenía 0 hijos. 0 hijos. La razón que era tan incomprensible entender y creer, la razón por el cual o la manera en el cual Jehová decía: yo te bendeciré a tu descendencia. ¿Cuál descendencia? Si Abraham no tenía descendencia. Y cuando fue llamado ya era anciano. Y su esposa anciana. Incapaz de tener hijos. Y aquí viene Dios y le dice: bendeciré tu descendencia. Y como las estrellas será tu descendencia. Como la arena en la orilla del mar será tu descendencia. Y Abraham viendo diciendo: ¿cuál descendencia? Mientras que podemos ver que Abraham es el padre de la fe, también es importante indagar esta historia para comprender que había dificultades a veces en comprender, y que mientras que Abraham quiso hacer cosas y lo hizo, cosas de su modo o de su manera para intentar ayudarle a Dios, no fue lo que Dios requería. Pero incluso Dios, o de todos modos, Dios lo bendijo con su promesa, con su bendición. Aunque Abraham no entendía, y aunque Abraham de cierta manera se puede escribir que fue en contra, pero con manera de intentar ayudar la voluntad de Dios. Pero ¿cuál humano puede ayudarle a un Dios eterno y perfecto?
Si Dios es autosuficiente, ¿por qué pensaríamos en nuestra propia mente que Dios necesita de nuestra ayuda? Y eso es uno de los puntos que podemos ver en la vida de Abraham. Abraham, antes de ser Abraham, se llamaba Abram y vino de una tierra que se llamaba Ur, la tierra de Ur, donde vivía con sus padres en esa tierra pagana. Su padre, dice la palabra, que adoraba a dioses. Eran paganos su familia. Abraham no conocía a Dios, pero Dios buscó a Abraham mientras él vivía en una tierra seca, en una tierra de paganismo. Dios lo encontró donde él estaba. Amén. Abraham no estaba buscando de Dios. Dios vino a Abraham para darle promesas. Y Abraham confió en él. Abraham escuchó la voz de Dios y obedeció. Jehová le dijo que saliera de su tierra y Abraham obedeció. Por medio de Abraham, las promesas que Jehová le dio por obedecer, por ser fiel a Dios, eran que todas las naciones iban a ser bendecidas por medio de Abraham. Pero surge una pregunta: ¿cómo Abraham tendría esa descendencia si no tenía hijos y a esa edad? Pues su esposa Sara o Sarai no pudo tener hijos ya. ¿Y cómo es posible que Abraham, siendo el padre del pueblo judío, iba a ser padre iba a venir una bendición para todas las naciones del mundo, de la tierra? Jehová también le prometió que su descendencia sería abundante. Jehová también le prometió a Abraham que iba a recibir una tierra prometida, una tierra física, una tierra de leche y miel, como se describe en Éxodo, como se describe en el desierto mientras caminaban en rumbo allá los israelitas. Entonces a Abraham le fue prometido muchas cosas, pero sobre todo la historia más reconocida fue esta historia de la promesa de un hijo que habría de nacer, no por medio de obra humana, pero por medio de la mano de Dios, un hijo milagroso. Cuando Jehová vino a Abraham en Génesis 15 para darle la promesa de bendiciones y de que iba a nacer un hijo, Abraham no entendía, pero creyó. Génesis 15:1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me ha dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Versículo 6: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Aquí podemos ver esta promesa que le había dado Dios, Jehová, a Abraham. Pero Abraham, no teniendo hijos, pero teniendo esclavos en su hogar, dijo: ¿acaso uno de estos hijos que vendrá de mis siervos
va a ser mi heredor, será mi heredero, gracias, será mi heredero. ¿Y qué dice Jehová? No te heredará sino un hijo tuyo. Tuyo será el que te heredará. Y Abraham creyó, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia, porque él creyó esa promesa de Jehová. Pero en el capítulo siguiente, en el Génesis 16, dice en el versículo 1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido, y él se llegó a Agar, la cual concibió. Dios había prometido que un hijo de Abraham iba a heredar, iba a ser heredero. Y Abraham confió y le fue contado por justicia. Inmediatamente, ¿qué hizo Abraham? ¿Y qué hizo Sarai? Confiaron en sí mismos, no entendiendo la promesa de Jehová. Creyeron, pero quizás no entendían claramente. La razón que Sarai trae un caso muy importante y dice, soy estéril, no puedo tener hijos. Entonces vas a tener que tener hijo con mi esclava, con mi sierva Agar. Y Abraham tuvo un hijo, Ismael, con la sierva Agar. ¿Ismael fue el heredero de la promesa? No. Porque Ismael fue concebido por medio de ¿qué? De voluntad humana. De la voluntad de Abraham en no entender claramente el pacto de Jehová. De la promesa de Jehová, no entendió claramente y por esa razón tuvo un hijo con Agar y lo nombró Ismael. Entonces podemos ver que él era el padre de fe, pero en su humanidad, en su carne, no entendía ciertas cosas y él intentó ayudar o completar o cumplir más bien lo que Dios dijo y lo que Dios le había prometido que él iba a hacer. Jehová le había prometido que él iba a hacer esto, él lo iba a cumplir. Y Abraham dice, pues es por medio de mí, la promesa es para mí, pues voy a tener un hijo. Y Sarai, entendiendo que era estéril, dijo, pero no entendiendo la promesa, dijo, ten hijo con mi esclava, con mi sierva Agar. Y aconteció de esa manera que tuvo un hijo llamado Ismael. Y pasaron los años y llegó a Génesis 16, dice, versículo 15, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. ¿Qué hizo Abraham? Se rió a la promesa de Dios. Se rió. Dios dijo algo y él se rió. Y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? ¿Qué era el pensamiento del corazón de Abraham? Imposible. Imposible. La razón que se rió, porque wow, es chistoso.
Porque ¿cómo es posible que a nuestra edad concibamos un hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto. ¿De quién es el pacto? De Jehová. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. En Génesis 21 se cumplió ese pacto, esa promesa para establecer y continuar el pacto que hizo con Abraham, de bendecir su descendencia por medio del hijo prometido. Entendemos la historia de Isaac como un hijo milagroso, como un hijo nacido por la voluntad de Dios, por el cual vendría una descendencia grande. Isaac fue el hijo de Abraham por el cual se establecieron estas promesas y estos pactos. Pero Isaac, con la manera en la cual fue concebido, en el cual nació milagrosamente por medio de Sara, quien tenía 90 años, demuestra que la voluntad para la promesa del Señor es y viene de Él. Porque si nosotros intentaríamos hacer lo que Dios ha prometido o lo que Él da gratuitamente, es decir, su gracia, su misericordia, su salvación, no sería una salvación perfecta. Porque lo que nuestras manos obran es imperfecto. Nosotros no podemos hacer nada perfecto. Dice la palabra que estando bajo el pecado es imposible agradar a Dios. Es más, dice que existe un muro. Efesios 3 dice que existía un muro dentro de judío y gentil, pero también entre medio de la humanidad y Dios, por el cual el muro no se puede escalar con obra o con voluntad propia. Y cuando concibió a Abraham a Ismael fue de su propia voluntad, por lo cual Jehová vio y dijo: mi promesa sigue, y no es por medio de un siervo de esclavo, no es por medio de Eleazar el esclavo en tu casa, ni es por medio de tus propias acciones, pero es una promesa, un pacto que yo he establecido, que yo voy a proveer. Eso, hermanos, es una historia de la salvación que se ve desde el principio, que se ve desde el principio, el comienzo de la historia humana, una promesa de salvación garantizada por medio de Dios y no por humana o por voluntad humana. La razón que Pablo dice aquí en el versículo 6, así Abraham creyó a Dios. ¿Y cómo creyó? Y está hablando aquí o está refiriéndose a las preguntas que les había dado. ¿Es por medio del Espíritu, por medio de la carne? ¿Es por medio de la ley o por medio de la fe? Porque así Abraham creyó a Dios. ¿Cómo creyó? Confiando. Aunque él en un tiempo de cierta manera intentó hacer las cosas de su manera, teniendo a Ismael, él confió en Jehová cuando Jehová dijo: Sara tendrá el hijo, Sara lo va a tener. Él confió. ¿Y qué dice? Y le fue contado por justicia. Una vez más viene esta manera de describir la salvación como algo judicial, algo en el cual nosotros no podemos pagar una deuda. Entonces Dios cuenta a algo como justicia. Nosotros, dice la palabra, no somos justos. Dice, no hay ninguno justo. Todos se han descarriado, todos se han desviado. Nadie quiere saber de Dios. Nadie quiere nada que ver con Dios. Entonces, ¿cómo es que somos justificados? Y en el tiempo de Abraham, ¿cómo es que Abraham, no teniendo la ley para guiar, ni teniendo entendimiento en ese tiempo,
pues sí tuvo entendimiento porque se le reveló, pero no teniendo lo que tenemos ahorita, en el cual el Mesías Cristo ya se manifestó, ya está en su trono, ya ha muerto por nuestros pecados. ¿Cómo es que Abraham fue salvo? ¿Cómo es que los que vivieron en el Antiguo Testamento fueron salvos si no tenían un Mesías para pagar sus pecados? Es y fue por medio de la fe, por medio de confiar en Dios. Y eso es lo que Pablo dice aquí. Dice, estos vienen diciendo que ellos son del linaje de Abraham. Pero ¿qué dice? Dice, cada persona que tiene fe es hijo de Abraham. Cada persona que confía en Cristo Jesús es hijo verdadero de Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando dice que fue contado por justicia, es un intercambio. En ese tiempo, y como ahora, por ejemplo, si yo compro algo que vale, digamos, $1, lo que ya no existe hoy en día, todo mínimo $3. Si yo compro una nieve que cuesta $3 y doy $3, estoy pagando exactamente lo que cuesta ¿qué? Esa nieve. Entonces es un intercambio en el cual una persona me da algo y yo estoy pagando con la cantidad exacta del valor de ese objeto o de esa paleta o de esa comida. Es un intercambio. Vamos a la tienda y hay comida y compramos con el precio que tiene porque supuestamente eso es el valor que cuesta la comida. Entonces nosotros pagamos y es un intercambio. Aquí Pablo está estableciendo que la salvación no es ese tipo de intercambio. Otro ejemplo es una deuda. Si estamos endeudados, un ejemplo, si hubiera alguien que trabaja en agricultura, alguien que tiene un rancho y tiene su fruta y tiene fruta que vende y le pidiera a alguien dinero y estuviera endeudado, esta persona va a intentar acumular el dinero suficiente para pagar esa deuda que él tiene. Si alguien tiene una deuda, vamos a intentar acumular dinero para pagar esa deuda que tenemos. Pero ¿qué si la única manera en la cual este hombre que tiene un rancho, la única manera para pagar su deuda es por medio de cosechar su fruto, su vegetal y venderla para pagar una deuda que tiene? ¿Qué si esta persona que tiene este rancho está incapacitado y no puede trabajar? ¿Puede pagar la deuda? No. Alguien incapacitado que trabaja en un labor físico, así como el que siembra, ¿puede sembrar y cosechar si está incapacitado, enfermo, en cama? No. Entonces, de la misma manera, el humano no puede pagar su deuda. La deuda es ¿qué? La deuda es el pecado. La deuda es el pecado y nosotros no podemos pagar por nuestro propio pecado porque estamos incapacitados. Es imposible que el humano incapacitado o alguien incapacitado pueda trabajar para pagar la deuda. Entonces hubo otra forma que Dios estableció para contarnos como justos. Y eso es lo que dice Pablo en el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios. Imagínense, somos pecadores, merecedores de la muerte, merecedores de la condenación, por lo cual cualquier persona que no tiene a Cristo está en rumbo a una condenación eterna, a un lugar de crujir de dientes, de sufrimiento, si no acepta a Cristo como Señor. Eso es lo que nos esperaba. Pero por medio de esta cosa, Dios consideró a Abraham justo. Así Abraham, versículo 6, creyó. Es el creer.
creó a Dios y le fue contado por justicia. La deuda que yo no pude pagar, yo tengo fe en el Señor y por esa manera soy justificado. Eso es la salvación que le fue dado a Abraham, que le fue dado a Adán y Eva y que es dado ahorita mismo, en este momento. El creer en el Hijo unigénito, por el cual es contado como justicia. Somos contados justos delante del Padre, porque creemos que mientras nosotros somos incapacitados, podremos hacer lo que queremos o lo que pensamos que le agradaría a Dios, como Abraham teniendo a Ismael. Dios tiene algo mejor y algo que sí vale. Y Jehová y Dios dice, cree. Y el que cree es contado por justicia. Eso es el caso que Pablo está dando sobre Abraham. Abraham es el padre de la fe, porque él creó y le fue contado por justicia. Como justicia es su fe. La fe, hermanos, es lo que nos trae a la salvación. El que no tiene fe en Cristo Jesús no tiene vida. La razón que tal y repetidamente en los evangelios dice, el que cree en mí no se perderá, mas tendrá vida eterna. El que cree en mí, el que cree en el Hijo, tendrá vida eterna. Es la misma salvación, pero ahora se ha manifestado por completo esta salvación. Dice en Tito que la gracia de Dios se ha revelado al mundo, ha venido al mundo, para que todo el mundo contemple a esa gracia que ha llegado. ¿Y quién es esa gracia? ¿Por medio de quién se revela la gracia de Dios? Por medio de Jesucristo. El versículo 7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La promesa que le había dado a Abraham sobre la descendencia, es claro que Abraham no solamente fue padre de un pueblo físico, de los israelitas, de los judíos, del pueblo judío, sino que los que son de fe son hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque el pacto fue establecido, el pacto de la salvación, no solamente de una tierra física de Israel y del establecimiento de Jerusalén, pero una promesa más grande le fue dado a Abraham. Una promesa más grande que una tierra física le había sido revelado a Abraham. Por esa razón, Pablo dice que los que son de fe, no por sangre, no por voluntad humana, son hijos de Abraham. Así como dice Juan 1, que él vino a los suyos y los suyos lo rechazaron, mas el que cree en él, ¿es qué? Es hecho hijo de Dios. No por voluntad humana, no por sangre, no por linaje, no porque yo soy judío o porque soy gentil o porque mi patriarca es este nombre o porque soy de esta raza o porque soy hombre o porque soy mujer. No importa la categoría en la cual nos encontremos, la salvación es para cualquier persona que cree en Jesucristo como Señor y Salvador. La razón que dice en versículo 7, sabed por tanto, los que son de fe son hijos de Abraham. No estos falsos maestros que dicen, somos hijos de Abraham, nosotros somos de la ley, nosotros obedecemos los mandamientos. Y él dice, ellos no son hijos verdaderos. Los hijos verdaderos son los que confían en Cristo, los que ven la cruz claramente y ven a Cristo plenamente crucificado por nuestros pecados. Y el que cree en él es justificado, así como Abraham fue justificado por creer en el Mesías, por creer en las promesas de Dios. Filipenses 3 nos da un gran ejemplo de esto y dice Filipenses 3 en versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia ¿qué? Justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y luego nos da un resultado de esta fe, de deshacernos de todo lo que pensábamos que era bien delante de Dios, a fin, versículo 10, de conocerle, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hermanos, es tan impactante lo que dice Pablo aquí, porque está declarando que el hijo o el que tiene fe es hijo verdadero de Abraham. Porque así como Abraham creyó, así nosotros creemos de tal manera, de la misma forma, en Cristo Jesús. Cuando dice que ciertamente aún estimo todas las cosas, está describiendo todo lo que el corazón humano cree que es agradar a Dios. Está hablando de nuestra manera de adorar, de obrar, de nuestros deseos. Pablo guardaba la ley y practicaba todo lo que era bien delante de sus ojos, delante de su mente y delante o por medio de su corazón. Pero qué lejos estaba Pablo, de Dios, siguiendo lo que él pensaba que era agradar a Dios, esforzándose, escuchando de una promesa y tomándolo en sus propias manos para cumplirla, siguiendo la ley que no salva, que no justifica. Pablo, tomando la ley, siendo fariseo de fariseos, era él en esta manera, así como cada uno de nosotros, si no nos aferramos a Cristo plenamente, es tener la promesa plenamente delante de nuestros ojos y voltear de esa promesa y tener a Ismael. Tener a Ismael como Abraham vio la promesa y no entendió y dijo, bueno, es mi descendencia, yo tengo que tener un hijo. No viene de carne ni de deseo. Aquí dice, como pérdida cuenta todo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No significa que no tenía a Cristo ni que faltaba para obtener la salvación o la promesa, ya que la salvación de Dios no se gana. Y si tenemos esa doctrina de que la salvación no se gana, entenderemos toda la Escritura muy clara, incluso la historia de Abraham y las promesas y los pactos que establece Jehová. Podremos leerla con ojos claros, ojos abiertos. Luego en el versículo 9 dice, y ser hallado en Él, ser hallado en Cristo. Eso es tener fe. Ser hallado en Él, confiados en Él, que Él es el consumador de nuestra fe. Que Él es el que obra en nosotros, el que nos moldea una nueva imagen, su imagen perfecto día tras día. De que Él es el único perfecto que nos ha justificado. Porque no es por propia justicia, que es por la ley, dice Pablo, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Si entendemos eso, podremos conocerle plenamente. Si estamos batallando y vemos la promesa, pero estamos queriendo hacerlo de nuestra manera, de nuestro propio sentir, en lo que nosotros pensamos que es agradarle a Dios, no podremos conocerle plenamente. Y habrá una nube, habrá confusión, habrá tantas contradicciones en el cual uno dice, sí, yo confío en Cristo, pero no se aferra a la promesa, porque no quiere aferrarse a la promesa. Ve la promesa de la salvación, cree en Cristo, pero no se aferra. Y de esa forma, en no aferrarse, no puede conocer a Cristo verdaderamente.
No puede conocer el poder de su resurrección, el que levanta muertos. No puede participar de los padecimientos. ¿Por qué? Porque si nos basamos en lo humano, en la carne, y decimos que nosotros estamos obrando, cuando llega la tentación o cuando llega el enemigo para tentar o cuando llega enfermedad o circunstancia, ¿qué ocurre? Caemos fácil porque confiamos en nuestra fuerza que no puede salvar. Pero el que confía plenamente va a poder padecer los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque sabe plenamente con certeza a dónde va, en quién confiamos y en las promesas que Él nos ha dado y lo que Él cumple. Si no creemos que cumple su promesa, vamos a dudar. Vamos a basarnos en que yo tengo que hacer algo. Y eso es lo que hacían esos falsos maestros. Creían supuestamente en Cristo, proclamaban el nombre de Cristo, pero luego decían, para estar seguros, seguir la ley, circuncidarse. Y Pablo dice, para condenar eso. No pueden tener a Cristo y algo más. Entonces, el que vive por fe es hijo verdadero de Abraham. Versículo 8 dice, la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los ¿quién? A los gentiles, por lo cual los judíos, esos falsos maestros, venían a las iglesias de Galacia, cuales eran iglesias gentiles, y les decían, si son seguidores de Cristo, Cristo vino ¿a quién primero? A los judíos. Y si Cristo y las promesas de Jesús fueron establecidos por medio de los judíos, Él siendo judío, entonces la conversión de un creyente es de hacer de una forma en la cual tienen que sujetarse a la ley. Porque si Cristo vino a los judíos primero, la salvación es de nosotros primero. Y tienen que establecerse en la ley. Eso es lo que predicaban los falsos maestros. Y aquí Pablo dice algo más. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, no por medio de la ley, no por medio de mis esfuerzos, no por medio de las obras, dio de antemano, antes de que sucediera algo, lo dio antemano la buena nueva, el evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Las promesas dadas a Abraham no eran simplemente de establecer un pueblo y recibir una tierra prometida, sino que la promesa incluía lo que acontecería en esa tierra. De quién viniera o saliera de esa tierra. ¿Y quién salió de esa tierra? La simiente perfecta, el dador de vida, el príncipe de paz, consolador. En el plan perfecto de Dios, desde el establecimiento de la promesa, se le había dado al padre de la fe, a Abraham, por lo cual vino Cristo, de su linaje, el conocimiento de algo más que promesa física de una tierra física, sino que se le había dado a conocer la salvación y la gracia de Dios. Y Dios él mismo se reveló a Abraham para que entendiera esta promesa de salvación que habría de venir a todas las naciones por medio de él, trayendo una paz y solaz real. Como dice Isaías 9:3, multiplicaste la gente. Es parte de la descendencia ahí, de la promesa. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Los israelitas? ¿Infieles? ¿Pecadores? No, Jehová, porque Él es un Dios celoso para su pueblo. Y el que tiene fe en Él es su pueblo. Y Él es celoso para nosotros. Y Él nos guarda. Esa es la razón que Él establece y Él dice, yo lo haré. Yo lo haré, perdón. Y en esta promesa, Abraham confió. No habiendo visto la tierra, confió. No habiendo visto, habiendo visto el Mesías, esa es la razón que entendió también de gran manera, porque Dios se reveló físicamente como hombre, una teofonía se llama, delante de Abraham, por el cual él se postró delante de los pies de esos visitantes. Y sabemos que era Dios porque no dijeron, levántate, somos mensajeros o siervos de Dios. Permitieron que Abraham se postrara. ¿Por qué? Porque dentro de ellos, de esos tres hombres, se encontraba Dios. Y esto cumple lo que dice Cristo él mismo en Juan 8. En Juan 8:56 dice, miren qué claro es esto. Versículo 55, vamos a comenzar ahí. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Hablando del Padre, dice esto Cristo. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver, ¿qué dice? Mi día. Y lo vio y se gozó. Abraham vio a Cristo, vio el día de Cristo, lo vio y se gozó. Abraham esperaba a Cristo. Nos declara Cristo esto. Nos dice, Abraham creía en mí, ustedes no creen en mí. Abraham creía en las promesas del Padre, ustedes no conocen al Padre, porque no tienen fe, no confían. Pero Abraham esperaba este día, mi día, y confió y vio y le fue contado como fe, como justicia, su fe. La razón que dice en el versículo 8, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles que no eran parte de ese pacto, era misterio, estaba escondido, dio de antemano la buena nueva, dio el evangelio a Abraham, de Cristo, del Mesías, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, porque por medio del linaje de Abraham vino la simiente perfecta, la misma simiente que le fue prometida a Adán y Eva en Génesis 3:15. Ya para terminar, versículo 9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Igualmente como el creyente Abraham fue bendecido, cada persona que tiene fe en Cristo Jesús es bendecido de la misma manera. En este versículo Pablo da un golpe impactante en el nombre o descripción que le da a Abraham, llamándole el creyente Abraham, como un hermano en Cristo. El hermano en Cristo, Abraham. Así como él fue bendecido, ustedes que también tienen fe en Cristo son bendecidos de la misma manera. De la misma manera nosotros somos bendecidos como el creyente Abraham, en que, como le dijo Jehová a Abraham, que sería Jehová su escudo, hoy en día, por medio de Cristo, Dios sigue siendo nuestro escudo. Y dice, y su galardón, su recompensa, su regalo, su fruto grande. Y nuestro galardón, nuestra recompensa en el cielo es grande. Y nosotros confiamos en esa promesa que Cristo dijo, voy y preparo mansiones, un hogar para ustedes y regreso por ustedes para que moren en ese lugar conmigo. Es una promesa. El que cree no dice sí, tal y tal cosa, sí o
No, es una promesa plena. El que es hijo de Dios no es hijo por su propia carne, obra o voluntad, que no heredará vida eterna, porque la carne no puede heredar vida eterna. Abraham tuvo a Ismael, pero Ismael representa la carne y el deseo y la voluntad humana para agradar a Dios o vivir en rebelión. Se puede ver de dos maneras. Pero nosotros confiamos y vivimos por medio de la fe, recibiendo al Hijo verdadero, al Hijo prometido, quien es en esta imagen Isaac, que representa lo espiritual, Ismael lo carnal, Isaac lo espiritual. El que es nacido de nuevo no es por medio de la carne, por medio de la voluntad, pero por creer por medio del Espíritu de Dios, quien mora en nosotros. El Espíritu no va y viene de nuestras vidas como lo hacía en el Antiguo Testamento. Es un pacto nuevo por el cual se declara en Oseas muy claramente que el Espíritu de Dios estará con nosotros y morará en nosotros, guiándonos, instruyéndonos para no desenfocarnos, para caminar en el camino recto y justo. La palabra dice que el Espíritu es nuestra ara. No solamente mora, nuestras aras no solamente mora en nosotros, pero también es nuestra garantía, es anillo de compromiso, el que se va a casar con nosotros vendrá por su novia. Eso es la representación de las aras de la garantía de la salvación, quien es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien mora en nosotros como hijos fieles. El que es hijo de Dios no es hijo por su propia carne, obra o voluntad, que no heredará vida eterna, sino que es por medio del que ha nacido de nuevo y ha sido transformado, el cual vive espiritualmente en Cristo, por medio de la fe, igual como Abraham lo hizo, y hemos recibido la bendición del simiente, la vida eterna, la gracia, el príncipe de paz que ha venido a este mundo. Con tanta certeza creemos, no débiles en fe, sino confirmados en nuestra creencia que el que comenzó la obra lo va a terminar. Igual como las promesas a Abraham, Jehová las cumplió. Así como lo hizo con Abraham, también a cada creyente lo hará y lo ha hecho. Jehová le dijo a Abraham que él lo sacó de la tierra de Ur. Abraham no salió él mismo, Jehová lo sacó. Mientras que Abraham salió físicamente caminando fuera de Ur, fue Jehová quien lo sacó de esa tierra muerta. Y así Dios nos ha sacado del pozo en el cual estábamos muertos en nuestros pecados. Jehová le dijo a Abraham que él lo sacó de la tierra de Ur, una tierra pagana, y él iba a bendecir a Abraham. Solo era de confiar. Así nosotros, en esta tan grande bendición, nos ha sacado de esta tierra de muerte, de oscuridad, y nos ha trasladado al camino que termina con herencia inexplicable e inimaginable, el reino de Dios, donde moraremos con nuestro Salvador, siendo su pueblo verdadero y Él nuestro Dios. Y ahorita, teniendo el Espíritu de Dios, es Dios con nosotros, así como Jehová estuvo con Abraham, guiándolo, así hoy Dios nos guía por su Espíritu en el camino de justicia, guardándonos, cuidándonos, obrando en nosotros hasta el día de la promesa. Sí, hermanos, les pido que se pongan de pie, vamos a ser despedidos, y es importante entender que la historia de la salvación del principio al fin no cambia. No fue algo en el tiempo de Abraham y algo nuevo ahora, es la misma promesa y se ha cumplido en Cristo Jesús. Es de confiar que Él lo ha hecho y que lo que Él ha prometido en regresar por nosotros lo hará. Y muy pronto llegará ese día y con gran gozo esperamos. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, Señor, por esta enseñanza tan clara, Señor, que tú nos has dado, Señor, en ver la historia de Abraham, Señor, en el cual obraste en su vida, Señor, lo llamaste de la tierra de Ur, Señor, donde no había vida, donde no había